Bienvenidos a Sentir en Voz Alta, un espacio donde usted tiene una cita con sus emociones. El día de hoy vamos a trabajar adicciones, un tema que le va a permitir no solo revisar todos aquellos imaginarios que existen en relación a las mismas, sino también cuáles son las distintas adicciones, no solo comportamentales, sino también aquellas que tienen que ver con hábitos y con emociones. Para esto nos acompaña el psicólogo Juan Felipe Valencia. Él es magíster en psicoterapia de la Universidad Pontificia Bolivariana, es docente universitario, cofundador de Casa Catarsis y músico. Bienvenidos. Hola, hoy en Sentir en Voz Alta vamos a hablar de un tema que a ustedes nos han pedido mucho. Para esto nos acompaña Juan Felipe Valencia, él es psicólogo de la Universidad Católica Luis Amigó, magíster en psicoterapia de la Universidad Pontificia Bolivariana. El tema de hoy es adicciones. Bienvenidos. Felipe, gracias por aceptar esta invitación. Empecemos hablando, ¿qué vamos a entender por adicción? ¿Qué es una adicción? Pues gracias a vos, Paola, por la invitación, porque en realidad siento que en voz alta se tiene que hablar de algo que en familias es muy susurrado muchas veces, o no se habla de estos temas, del tema de ser adicto, de abusar, de depender de conductas, a sustancias, en fin, de este asunto del placer, de alguna u otra forma, porque adicción puede ser un sinónimo fácilmente decantado a placer, a placentero, a gratificación. Entonces pues creo que es un tema muy importante darle voz, y más cuando estamos en un país que viene transformando legislaturas, normas. Entonces puedo portar, puedo consumir, puedo fumar, puedo comprar, puedo tener un montón de cosas, y creo que es el tema que de pronto lleguen esas palabras en el oído justo, en el momento preciso, para romper, como se llama el programa, ese silencio, y pues hablar en voz alta de esto. Entonces gracias por la invitación. Muchas gracias, y qué importante, porque claramente nos va a romper una cantidad de imaginarios, de tabúes que existen en relación a la adicción. Quisiera que les aclaráramos un poco a nuestros televidentes y a quienes nos escuchan a través de otras plataformas. Nosotros vamos a entender hoy por adicción exclusivamente el consumo. Tú sabes que hablamos de adicción y todo el mundo lo asocia con una sustancia psicoactiva, o vamos a hablar de otro tipo de adicciones también. Claro, las adicciones tienen un amplio espectro, ¿cierto? No solamente es a sustancias, sino también a hábitos, es decir, conductas propias que yo ritualicé, o conductas que puedan ser fruto de algo que nos lleve a generar placer. Adicción viene de una palabra en latín que es adictus. Adictus es sin libertad. La adicción, en términos de ritualizar un comportamiento, de tener conductas, llamémoslo así, de gratificación, de placer, o consumir algún tipo de sustancia, empieza a recrear un poco eso que mencionan algunos autores, y es restringir la libertad. Una situación común y silvestre. El hecho de que cada mañana nosotros tengamos que consumir o un chocolate, o un agua panela en lo dulce aquí en Antioquia, o un café, para poder estimular nuestro despertar, para poder tener una condición estable y duradera o favorable, para poder trabajar, salir, manejar, conducir y demás, ¿cierto? Entonces, parece que adicción, en ese espectro tan amplio, desde conductas hasta sustancias, personas, trabajo, al sexo, a las compras, a la lectura, adicción a las redes sociales, entonces nos ayudan a ir restringiendo nuestra libertad. Es decir, empiezan a marcar algo
que antes nosotros no hacíamos, que hacíamos totalmente libres. Empieza a marcar el hecho de que para poder trabajar, para poder vivir, ya tengo que acudir de algo, tengo que referirme a algo. Entonces, cuando tú me dices el término adicción, ¿a qué acuña? Creo que son muchas variables. Es como una habitación con muchas ventanas, donde se tiene que ver en el centro a la persona, obviamente desde una mirada más humanista, no prohibicionista o inclusive de un objeto como tal, sino desde esas ventanas de ese cuarto, ver a la persona desde distintas perspectivas, desde su parte frontal, pero también de su parte posterior, o sea, todas las aristas que esto tiene, porque pues es un tema que las adicciones se siembran en las familias muy fácil y en las personas. Es difícil hablarlo, es difícil hablar de eso que son esos pecados culposos, que alguna vez hablaban, o he escuchado esa palabra de, es que yo no hablo esto porque me da pena, es ocultico, entonces lo dejo acá, lo dejo en mi habitación, lo dejo para mí mismo, lo dejo en mis redes sociales, lo dejo oculto en mi celular. Entonces, eso es como un poco el término adicción. Qué interesante además, porque aborda una cantidad de contenido que a veces por desconocimiento ni siquiera tenemos en cuenta. Tú hablabas ahorita, Felipe, de la adicción asociada al placer. Es algo que puede ser placentero para mí. ¿Tú crees que detrás de ese placer se esconden otras cosas? Porque puede ser lo que se nombra inicialmente: consumo, compro, tomo algo, genero algún hábito, como tú lo mencionabas, porque me genera gratificación, entendamos el placer como gratificación, pero ¿tú crees que detrás de eso se esconde algo? Yo creería que muchas veces no se esconde, sino que a veces catapulta y muestra muchas otras cosas. Hay una nueva era donde se utilizan sustancias para revelar cosas que antes se escondían, ¿cierto? Tal vez sí, el consumo, un hábito, un comportamiento esconderá algo, ¿cierto? Evitará ver, pero tal vez revela muchas cosas. Este asunto de lo placentero está asociado biológicamente a un neurotransmisor que es dopamina, y no es curioso que el centro del placer esté centrado, pues al menos en la parte más frontal de nosotros, donde se dirigen nuestras acciones, donde planificamos, donde tomamos decisiones y demás. El placer viene acuñado también a la motivación, a poder dirigir mi acción. El placer también viene acuñado a la energía que puedo disponer para poder llevar a cabo una tarea, ¿cierto? Entonces tiene como el placer viene asociado mucho como a esa parte de nuestro cerebro que controla, que dirige, es como el quien dirige una reunión. Tiene muchas particularidades. Hay sustancias, por ejemplo, psicodélicos, más o menos, son manifestadores de procesos mentales, donde tú puedes sentir, ver cosas, escuchar, y generar una hipersensibilidad a algunos procesos básicos, algunas sensaciones, algunos mecanorreceptores, algunos elementos auditivos y visuales, manifiestan, y de ahí empezar a asociar con nuestra historia. Pero sí, hay sustancias que ocultan otras. Por ejemplo, el hecho de ocultar mi timidez, o el hecho de ocultar de pronto mi ira. Entonces, pareciese que hemos tenido una relación muy estrecha con sustancias y con conductas que nos ayudan a que en el día a día se presente o nos acomodemos, empecemos a ajustarnos de una manera mejor a lo que la sociedad quiere ver o lo que la sociedad nos permite ser más funcionales. Yo tenía un paciente que tal vez nunca olvide, porque él me decía, él era DJ, y él me decía, yo sin consumir no soy el mejor DJ. Entonces venía acuñado también un asunto de que le decía a la sociedad, le decían sus jefes, le decía a su familia, usted es el mejor. Y sobrellevar eso, cargar eso, lo acompañó de un consumo de una sustancia. Un barman me decía, es que para poder inspirarme en los cócteles tengo que estar bajo el estado de una sustancia. Entonces parece que viene acompañándonos hace muchos años para ritualizar, para pasar de una edad a otra, de niña a mujer, por ejemplo. Entonces el brindis, para poder entrar a un estado mental superior, o que hay sustancias que te autorizan cosas. Entonces el que fumaba antes era el hombre, el chico Marlboro,
valga la publicidad, pero era el rudo, el vaquero, el que podía tomar, era el bohemio, el intelectual y demás. Entonces, todo este despliegue de conductas y de sustancias tiene una función importante en la sociedad. Nos permite mostrarnos, nos permite elaborar un perfil, ser funcionales, adaptarnos muchas veces. Entonces creo que tiene un elemento muy amplio esto. Pero me quedo con algo también muy interesante que dice, si es como si viniera a develar algo que el sujeto quiere nombrar, quiere poner ahí afuera y que posiblemente de otra manera no sabe hacerlo. Ya vamos a seguir conversando acerca de las adicciones en Sentir en Voz Alta por ACTV. No se vayan. Regresamos en Sentir en Voz Alta, hablando de adicciones con Juan Felipe Valencia. Estábamos, Juan, diferenciando un poco y nos hablabas de que hay hábitos que pueden ser adictivos, de conductas que están asociados generalmente con lo placentero. Pero nos mencionabas asuntos rituálicos, asuntos que se convierten como en condiciones propias de una cultura y que pueden introducir, como tú decías, sembrar la semilla de la adicción. ¿Podemos especificar un poco al respecto? Claro. Sociológicamente se le llamarían subculturas. El uso de alguna sustancia como mística de lo que ocurre en el subgrupo propiamente. Hay una nueva cultura, pues llamada así sociológicamente, se llamaría el chemsex, que son personas que acuden a sustancias para intensificar, por ejemplo, su acto sexual. Entonces se usan por ejemplo, inhalantes como el popper o otro tipo de sustancias que alertizan y que intensifican todo lo que es el acto sexual. Pero también hay subculturas o donde por ejemplo, el uso de alcohol es validado, por ejemplo, para cerrar un año, para inaugurar algo. Antes bautizaban los barcos quebrando una botella en él, ¿cierto? Entonces hay, llamaban así, religiones o rituales donde la persona tiene que tomar algo de alcohol para ser o admitido o para avanzar en su escala espiritual. Algunas tribus indígenas, sus fases finales está con el consumo de una sustancia, la ayahuasca o el yagé o mambear, ¿cierto? Entonces, el hecho también de esto, sociológicamente, estar en las subculturas, parece que empieza o a abrir puertas, porque una de las se ha reconocido en investigaciones que la puerta al consumo de sustancias más duras es el alcohol, y eso se valida en muchas culturas, ¿cierto? La cervecita para descansar, para refrescar, el brindis de 15 años, para que pases a una nueva etapa de tu vida, para ya estar dentro de los hombres de la tribu, entonces pasas por el ritual de yagé o de trascendencia espiritual y demás, ¿cierto? Entonces viene también asociado a todos estos rituales culturales y también, o de culturas y de microculturas, y también viene asociado a todo lo que ocurre en nuestro día a día como personas. El ritualizar el cafecito para hablar de algo, el ritualizar, por ejemplo, el chocolate para seducir y conquistar, que es azúcar, y obviamente eso marca algo en nuestro cuerpo. El hecho de proponer matrimonio en una cena que está llena de sustancias, de azúcar, de grasas y demás. Entonces, esto está muy, llamémoslo así, está inserto en cada uno de nuestros elementos. Solamente que hay unas que son totalmente ilegales, prohibidas, y moralmente son la mata que mata, o es la sustancia que es del desechable y demás, otro tipo de conceptos que se tienen, del que se quieren enajenar, pero otras sustancias sí son bien vistas, el coñacito, el whiskycito, inclusive te dan estatus. Entonces este asunto se mueve dentro de lo moral también, lo que está bien, lo que está mal, lo que está legal, lo que es ilegal. ¿Tú crees que esta autorización hace que por desconocimiento hayan asuntos adictivos? Y ya me gustaría que introdujéramos un poco la diferencia entre la dependencia y el abuso, porque estas autorizaciones podrían hacer que nosotros no sepamos que estamos bajo una adicción o bajo una conducta adictiva. Sí,
esas convenciones que nosotros damos que autorizan o desaprueban algo, o que prohíben o que permiten y le dan puerta abierta a algo, creo, inclusive ahora que te escuchaba decir, parece que a veces los padres también autorizan hábitos que posiblemente lleguen a abusar en términos de intensificar su frecuencia como tal, y también de pronto aumentar las dosis o el tiempo que se tiene, intensidad o frecuencia se amplían, empieza a abusar. Por ejemplo, las mamás cuando ofrecen una pantalla a los niños, eso genera mucho placer, porque para el niño se convierte en unos factores que son seductores para su cerebro. Hay luz, sonido y movimiento. Al existir luz, sonido y movimiento, empieza a crear placer, gratificación, se empieza a mover su cerebro, ¿cierto? Y ahí empezaríamos a abusar cuando la intensidad aumenta y la frecuencia incrementa. Entonces ya es una dosis de 2 horas todos los días, o es una dosis de 6 horas todos los días y demás, ¿cierto? Entonces ahí se empieza a abusar hasta que podamos crear dependencia. Dependencia, hay un concepto muy bonito que utiliza la filosofía y es el ego. El ego necesita de algo, yo quiero, a mí me gusta, yo necesito. La dependencia se puede mover un poco dentro de eso. El yo quiero, a mí me hace falta. ¿A quién le hace falta? A mí. Entonces viene el ego empujando ahí, pidiendo, ven, dame de esto, para poder regularme, para poder hablar, para poder introspeccionarme, para poder proponer, para poder ser creativo. En las empresas tal vez hay un lenguaje oculto ahí de que el creativo también tal vez utilizará unas ayudas para poder ser más creativo, para ser más elocuente, para poder tomar decisiones más calmas, más frías y demás, ¿cierto? Entonces, el abuso y la dependencia lo podemos medir desde esa medida clásica y sencilla, intensidad y frecuencia, de algo que me genera placer, que empieza a activar en mí gratificación, que es como una canillita que sacia algo, pero a veces también es algo que se necesita o que se requiere todos los días. En esta medida, entonces, fácilmente puede pasarse de una vía a otra, es decir, del abuso a la dependencia, o son conceptos que aparecen diferenciados de manera radical. En la literatura sí se diferencian claramente, pero creo que es una delgada línea entre uso, abuso y dependencia. Y es una delgada línea que puede estar marcado por un concepto que es tolerancia. Cuando yo empiezo a tolerar más, empiezo como a aguantar, como a soportar, o cada vez el potencial de placer, de ricura que me genera un hábito o una sustancia, lo empiezo a soportar más, empiezo a aumentar la intensidad o la frecuencia. Yo puedo empezar a usar redes sociales y sí, pues una intensidad y frecuencia baja, pero empiezo a sentir que ya no tolero la cantidad de likes o la cantidad de tiempo y empieza a aumentar, ¿cierto? Entonces paso del uso al abuso como tal, porque está ese síndrome, bueno, no síndrome, sino está esa característica de empiezo a aguantarlo, lo empiezo a tolerar. Es que ya 2 horitas ya no me cansan. 2 copitas, no, 2 copitas de licor ya no me generan el efecto que quiero, el placer que quiero. 3 plones, 3 esnifadas o 5 esnifadas y demás. Entonces ya las empiezo a tolerar, las empiezo a aguantar y no rompen ese umbral que es el deseado, ¿cierto? La adicción también tiene una característica mental y es la sensación, la idea que tengo de un estado, de un placer, de una gratificación. Y pues si yo mentalmente digo todavía no he llegado a ese estado donde me siento sabrosito, entonces pues obviamente vas a empezar a tolerar y a ingerir más intensidad o con más frecuencia para poder estar en ese estado mental que a mí me dice aquí es donde me gusta, estoy guapachoso, estoy sabrosito. Entonces tiene también su característica mental, su adicción mental o su uso, su abuso y su dependencia mental, que tiene como esa línea ahí que los va uniendo. Tolerancia. En estas características mentales que refieres, tú ahorita mencionabas un poco todo el tema de un poco el imaginario, la creencia con la que, entiéndanmelo bien, se carga de poder la adicción, y es me hace sentir mejor, preparo un mejor cóctel, o soy más inteligente, o rindo más, ¿cierto? Dependiendo del escenario. ¿Tú crees que esto también influye en el tema del abuso? Te lo voy a dejar acá planteado. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos en Sentir en Voz Alta hablando de adicciones.
Regresamos a Sentir en Voz Alta por ACTV, hoy hablando del tema de adicciones con Juan Felipe Valencia. Felipe, antes de irnos al corte de comerciales, estabas hablándonos un poco como de ese componente también o esa característica mental que tiene el tema de la adicción. Y yo te dejaba planteada una pregunta en relación a todos estos imaginarios que se construyen en relación a ese efecto que me puede producir o el hábito o la sustancia o la conducta en sí misma. ¿Esto tiene realmente alguna explicación? ¿Tiene una carga subjetiva, es decir, individual? Alguno dirá, bueno, es que yo consumo algo y bailo mejor, o lo que nos ejemplificabas, preparo mejores cócteles. ¿Esto es una condición imaginaria de la persona que consume? Total, el factor y el discurso interno que tiene la persona a través de autoengaños, a través de sus palabras, las ideas que tengo de mi conducta y de mi hábito de consumo de sustancias, marcan como un bálsamo que puede sostener a través del tiempo el hábito o la adicción, o hace que pierda fuerza. En términos de, yo controlo, yo lo puedo dejar en cualquier momento, hace que se sostenga un hábito y que se sostenga una adicción a través del tiempo. O el hecho de que es que esto que amo ya me está trayendo problemas, y hasta que lo que amo no me traiga problemas, no pensar en dejarlo, empieza a perder la fuerza de la conducta. Entonces, todo este componente o pensamientos o etiquetas o de tipos mentales que nosotros tengamos, este discurso interno sostiene ineludiblemente la conducta. Lo que tú decías, es que con esto soy más hábil. O por ejemplo en términos del chemsex, el hecho es que esto me hace sentir más varonil, o me hace sentir más placer, o puedo rendir más, y esta imagen mental que tengo de superhombre o supermujer que da placer y rinde, o sea, la imagen pornográfica crea una imagen o crea un discurso interno que se sostiene a través de esas ideas. Todo ese diálogo interno, lo que se susurra, lo que al menos tal vez no muy conscientemente podamos leer. Y por lo tanto el factor mental psíquico, el discurso interno, los tipos, los modos, los estilos en que nosotros hablamos de este tipo de situaciones con las que interactuamos, marca el diferencial también de lo que sería el uso, el abuso y la dependencia. ¿Cómo reconocer, cómo identificar cuando alguien ya está en un estado de dependencia y requiere acompañamiento externo? Empezaría por lo segundo. Hay distintos tipos de acompañamiento. Los acompañamientos los podemos diferenciar en términos de que tantas garantías de salud mental tengamos o no, y que tanta frecuencia e intensidad del consumo existe. Entonces eso nos crea como una especie de cuadrícula. Entre más garantías de salud mental tengamos, recursos, red de apoyo, pero hay unas altas cantidades de consumo, eso crea un tipo de atención distinta. No es necesario el internamiento, porque muchas familias llegan y le dicen a uno, dígame a dónde interno a mi hijo, a mi familiar, para que se atienda en esta conducta o en este comportamiento, adicción a la sustancia. Hay que evaluar eso, si tenemos garantías en salud mental, pero hay un alto consumo de una conducta adictiva alta, pues entonces se pueden plantear ejercicios ambulatorios, tratamiento ambulatorios, hospital día como tal, ¿cierto? Pero cuando nosotros no tenemos garantías en salud mental, hay bajos recursos de afrontamiento, tal vez inclusive hay una enfermedad mental de base que categorizaría una patología dual, por ejemplo un trastorno del neurodesarrollo, un TDAH, o algo disruptivo del estado del ánimo, una depresión, una distimia, o un trastorno afectivo bipolar de base, que nos crean garantías en salud mental muy bajas, pero hay un alto consumo. Eso sí implica un internamiento, porque la misma persona no tiene sus recursos en el día a día para crear una terapia en casa, por ejemplo, para poder lidiar esto con sus días. Entonces requerimos de un tratamiento dual, o un tratamiento combinado, donde hay psicoterapias, donde hay psicólogos, donde hay terapeutas ocupacionales, donde hay internamiento. Cuando hay un internamiento, el paciente todo el tiempo está en terapia. Se levanta, inicia su terapia,
va al desayuno, está en terapia, va al psicólogo de su terapia, pero cuando está jugando fútbol también, y eso va creando todo ese, va a empezar a moldear psíquicamente y mentalmente a la persona para poder ir construyendo esos recursos mentales internos que le permiten afrontar adecuadamente su alto consumo. Yo creo que uno de los tips más importantes, yo creo que la abstinencia absoluta del consumo, puede que algunas remisiones sean chéveres, que dejar de consumir se logre y se sostenga a través del tiempo, pero la principal batalla de una persona con una adicción comportamental o a sustancias es la recaída. Siempre vamos a recaer, y el cortar absolutamente la conducta o la sustancia aumenta la probabilidad de la apetencia por este consumo. Entonces empezará a sentir todo lo adverso de no tengo la fumadita, no tengo el traguito, o me hace falta conectarme a la red social, y eso crea internamente mucho desagrado. Y como vivimos en una sociedad de evitar el desagrado, pues acudiremos a esa sustancia que interrumpa el desagrado. Entonces las recaídas se afrontan en una persona adicta con una nueva intoxicación o un nuevo comportamiento adictivo, y esto sostiene a través del tiempo la conducta. Entonces nosotros cortar con ello me parece que es algo que inclusive es inhumano, genera mucho sufrimiento, es un tratamiento a través del dolor. Y pues a veces los papás se equivocaron con ese asunto de la letra consangrenta. Yo creo que la mejoría con dolor a veces no es tan buena, con la confrontación, algunas comunidades terapéuticas lo llamaban el corte de pelo emocional. Entonces sientan a la persona con dificultades y lo bombardean de un discurso nocivo, muchas veces violento, confrontativo, que tal vez no es el escenario necesario para que una persona asuma algo distinto frente a sus recursos para tener recursos mentales para asumir una adicción, o que reduzca la frecuencia y la intensidad del consumo. Entonces la erradicación, no sé como tal si sea un buen tip, ¿cierto? A algunas personas les funciona. Hoy dejo de fumar cigarrillo y lo hacen. Dejan de fumar. Hay otros que tienen que hacerlo gradualmente, pasito a pasito, un cigarrillo a la vez, una copa a la vez, una conexión a internet a la vez. Entonces eso sería como algunos de los elementos para poder ofrecer. Hay conciencia en la persona que de alguna manera está atravesada por una adicción. Hay conciencia de que se trata de una conducta adictiva. Yo creo que hay tiempos, o a veces no hay el tiempo adecuado para la conciencia. Hay un modelo muy bonito para las estrategias de cambio, donde hablan de que hay un tiempo donde tú no contemplas absolutamente nada frente a tu conducta o frente a lo que está pasando en tu vida, y lo llaman un momento de precontemplación. Cuando tú empiezas a sugerir cambios a alguien que está en un momento de su vida de precontemplación, créeme que los cambios no van a durar. Es distinto cuando una persona ya ha contemplado, reconoce muy bien, tiene conciencia, ha alumbrado ciertos elementos, emociones, lenguajes internos. Creo que es un terreno más fértil para empezar a aproximarnos a cambios, ¿cierto? Y obviamente pues ya un momento del cambio también es después de eso, que es el sostenimiento, el mantener el cambio y la conducta. Es otro tiempo y la conciencia es distinta frente al cambio, ¿cierto? Entonces creería que son los tiempos. Sugerirle a alguien que no contempla ninguna opción de cambio, decirle que cambie o generar presión y estrés para que cambie es que si usted no deja el licor, yo lo dejo. Eso pues obviamente va a crear en la persona un semblante de cambio y va a sugerir algo, se va a mover, va a dejar de consumir, pero apenas cese la presión es muy probable que vuelva al ritual, vuelva al consumo, vuelva a la sustancia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no lo contempló. Distinto es cuando voy pasando por cada uno de esos tiempos. Perfecto. Yo creo que hay mucho por decir, creo que hay muchas preguntas, imagino que en sus casas también se estarán cuestionando muchas cosas desde ustedes y desde su entorno. Ya regresamos en Sentir en Voz Alta, acá por ACTV, para seguir hablando de adicciones. Regresamos en Sentir en Voz Alta, hablando del tema de adicciones con Juan Felipe Valencia.
Felipe, nosotros podríamos puntualizar algunos signos o síntomas de alarma que podamos identificar para que las personas que nos están escuchando sepan como cuándo es el momento de recurrir a esta atención que nos mencionas. Sí, me voy a centrar en dos que creo que son los que más se manifiestan. Primero, en conductas. La persona empieza a cambiar sus hábitos. Se demora más en dormir, o duerme más o duerme menos, o come más o come menos. Cambia las rutas del trabajo a la escuela, de la casa a la escuela, porque cuando voy para la escuela de pronto se me antoja esta relación con mi sustancia, entonces paso por el parque donde puedo consumir y demás, ¿cierto? Entonces ese es un primer signo de alerta. Vemos que la persona se aísla o es más sociable y demás, ¿cierto? Cambia sus horarios, baja el rendimiento, está menos concentrado o más distráctil, etcétera, ¿cierto? Y un componente emocional importante es se mueve, ¿cierto? La abstinencia muchas veces genera irritabilidad. La irritabilidad son conductas que no son propiamente la ira, pero son conductas que manifiestan un poco de inconformidad con la vida, o grito, o golpeo, o gruño, o ya alzo la voz y demás. La irritabilidad sucede es porque hay una enfermedad de base. Es como aquel que tiene piel sensible, que cuando lo tocan entonces le irrita, entonces pica, rasca, y la persona emocionalmente se ve así, se ve irritado, se ve molesto, algo le pica, ya no soporta, ya no aguanta. O también podemos ver que la persona está más extrovertida de lo normal, o empezamos a notar estados emocionales más distímicos, más tristongo, más introvertido tal vez, más meditabundo. Entonces uno dice, esto aquí hay algún comportamiento emocional o al menos un elemento emocional que se mueve o es más amoroso, ¿cierto? En el licor se ve eso. Una persona que empieza a tomar, a consumir, es más amoroso, cariñoso, es besón y entonces te dice palabras afectuosas. Uno dice, aquí pasó algo, porque no lo solía hacer. Entonces creo que son dos marcadores importantes, marcadores comportamentales en la conducta, en sus horarios, en lo que hace, pero también un marcador emocional. También podemos de pronto agregar un marcador, llamémoslo cognitivo, donde empezamos a notar que la persona tiene de pronto ideas recurrentes frente a la sustancia, frente a un grupo de amigos, o tiene alguna idea o tipos de ideas polarizadas, todo bien, todo mal, no sé. Entonces también empezar a notar cuál ha sido ese patrón de ideas que empiezan a leer. Pero hay algo importante ahí. En las familias no nos damos cuenta de eso, se convierte en paisaje. Necesitamos una visión de turista. A mí me encanta turistear, porque cuando yo voy de turista, a mí muchas cosas me parecen novedosas. Ay, mira esa fachada, mira esa calle. Cuando yo llego de turista a la vida de alguien que tiene un hábito adictivo o el consumo de una sustancia adictiva, esa visión de turista me permite darme cuenta de la forma en que habla, en que expresa una idea, en que habla de política, en que habla de su pareja. Ves como curioso esta manera en que sientes esto, o esta conducta, pues es curiosa. Entonces, una visión de turista, de observador, una visión curiosa, de asombrarse con lo que sucede con estas personas cuando uno empieza a leer ello, creo que es elemental, ¿cierto? También hay algo, de pronto un indicador, pero creo que eso requiere un poco de entrenamiento. Es leer los signos, es decir, la persona cómo se ve. Se ve sucia, se le ven los labios morados, o tiene un olor en particular, o tiene las pupilas dilatadas, o de punta de alfiler, es más rojizo, está perdiendo peso, o se le ve más pálido, se le ven las nariz como un poco quebrantada, o se le notan en sus dedos que ya no tiene uñas, o manchas y demás, ¿cierto? Entonces hay signos de esos también visibles o notorios en la persona, más objetivos. ¿Cuáles serían para este caso, pues en general lo que nos refieres, los primeros auxilios emocionales? Es decir, ¿cuáles son aquellas herramientas de contención y de acompañamiento en estos casos? Yo creo que una herramienta importante es que la persona pueda empezar a darle luz a eso que no le quiere dar luz. Cuando se empieza a restringir la libertad, nos empezamos a esconder. Creo que sería un primer auxilio psicológico y la familia tiene un rol importante ahí.
yo creo que la familia y la misma persona, en su primer auxilio psicológico, debe de migrar su forma de comunicarse, de pasar de un lenguaje muy situacional, porque suele suceder que entonces hablo de lo que hice, lo que no hice, lo que dije, lo que no dije, a pasar a un discurso más afectivo, más empático, donde escucho qué siente, donde empiezo a asombrarme con lo que hace. Entonces, creo que un primer auxilio psicológico, creo que es empezar a darle luz a estas situaciones, y en ese darle luz pasar del lenguaje situacional al lenguaje afectivo. El lenguaje afectivo no es el lenguaje meloso ni cariñoso. El lenguaje afectivo es el lenguaje donde vos podés empezar a ponerte un poco en los zapatos del otro, a leer cómo mis acciones tienen implicaciones y consecuencias en el otro, a leer un poco esta persona está irritada, esta persona está triste, cómo expresa su tristeza. Creo que es un primer auxilio psicológico, y destinarle a la voz, como lo decía al principio. Creo que un primer auxilio psicológico es romper el silencio, romper ese oculto que nadie habla, ese niño que empezamos a notar que se encierra más en su habitación, ese adulto que empezamos a ver que cada vez presta más dinero. Entonces creo que hay un poco de primer auxilio psicológico, pues creo que eso sonrojará un poquito, romper el silencio, pero romper ese silencio sonrojará a corto plazo, pero traerá a mediano y largo plazo ya otros elementos, otras ganancias. Tú nos hablabas ahorita, para que vayamos cerrando, que asociamos la adicción con conductas placenteras. En medio de este placer, ¿hay sufrimiento en estas personas? Sí, tal vez hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor. Y mira, te voy a poner un ejemplo sencillo que tuve en terapia. Un paciente mío tenía una canción dolorosa, como un disco rayado, que sostenía su consumo. Y es una canción muy popular, y decía: en mi mano izquierda tomé tu retrato, y en la otra mano una copa de vino. Parece que a veces las adicciones tienen mucho dolor, tienen algo de frustración, tienen algo también de esos dolores sensibles, de rechazo, de desamor, de insuficiencia. Es que no fui capaz de esta meta, o no alcanzo esta situación, o tengo que estar comprobando todo el tiempo que soy súper hábil y soy un súper jefe. Creo que eso marca ciertos dolores, que marca o inclusive tal vez activa heridas, batallas anteriores. Yo ya viví este rechazo, yo ya viví esta desaprobación, yo ya viví esta descalificación, y cuando me descalifican duele, entonces se siente en el cuerpo de alguna manera. Tal vez sí se esconden dolores, el dolor de no sentirse agremiado, no sentirse perteneciente, sentirse más solo. Tal vez sí hay algo ahí de algunos dolores que tengamos que hablar, pero muchos no llegan a las adicciones con dolores, sino que llegan porque es rico. Entonces, esto hay algo ahí que me genera curiosidad. Y bueno, pues ahí tenemos también la contraparte, la otra cara. No es una adicción dolorosa, sino una adicción que se ha sembrado tal vez en la fantasía, no sé, en algo mundo ideal, en algo irrealizable. Entonces, sí, ahí tenemos algo de dolor. Se ve de la misma manera cuando hay enfermedad mental de base, que era algo que nos nombrabas en el segmento anterior, como de manera puntual, para que las personas que nos están viendo puedan diferenciarlo un poco. Claro, sí. Una persona que vive su vida con altas cargas de energía no va a acudir a sustancias que lo energicen más, porque su cuerpo se tiene que regular. Entonces, por lo tanto, tendrá sustancias que lo inhiban un poco, porque yo vivo sobre revolucionado, entonces necesito relajarme, estar en ese estado como tal. Pero si yo vivo en unos estados más bajos de energía, mi vida la veo pesarosa, tal vez tenga que acudir a otro tipo de sustancias que me alerticen para poder estar concentrado, ¿cierto? Entonces, dependiendo de, supongamos en este caso hablando de estados emocionales, el uso de una sustancia es distinto. Alguien con un déficit de atención, con mucha ansiedad, tendrá que recurrir sustancias como el agua aromática, ayuda a bajar la valeriana, me inhibe. Pero hay personas con unos estados muy bajos de energía o estados de ánimo que necesitan el energizante, que tienen mucho sueño, entonces necesitan un tinto, o necesitan dosis de azúcar,
para poder alertizarte y estar funcional, adaptado, productivo. Entonces, si yo hablo de estados de ánimo en uso de sustancias, podemos encontrar eso. Pero también hay situaciones más complejas. Por ejemplo, un trastorno de déficit de atención o tal vez de hiperactividad o impulsividad. El uso de una sustancia o el comportamiento adictivo es distinto, totalmente distinto. Una persona con trastorno afectivo bipolar o un trastorno de personalidad, ¿cierto? Un trastorno de personalidad desorganizado, sus conductas adictivas o placenteras pueden ser más desorganizadas, ¿cierto? Entonces tenemos ahí como un diagnóstico dual. Hay que atender el hábito, el consumo o el comportamiento adictivo, pero también esto que está picando acá abajo, esto que está efervesciéndose ahí, de psicosis, esquizofrenias, trastornos de personalidad se ven muchos, trastornos del estado del ánimo y demás, ¿cierto? Duelos no procesados, se ven como una punta del iceberg las adicciones. Felipe, te agradezco mucho tu acompañamiento hoy en Sentir en Voz Alta. A ustedes les queda la invitación de romper el silencio. No solo nuestro silencio, ayudemos a quienes están cerca a romper el silencio para que podamos entender realmente qué hay para esa persona detrás de una adicción. Los esperamos en un próximo episodio de Sentir en Voz Alta. Hasta pronto. Gracias. Las adicciones son algo que escuchamos muy a menudo nombrar, pero que tanto sabemos de lo que es ser adicto. Las adicciones tienen muchos matices, tienen muchas formas, se disfrazan de múltiples maneras. Es muy importante que descubramos qué hay más allá del placer que genera una adicción, que escondemos desde el miedo, que escondemos desde nuestras propias heridas, que escondemos desde aquello que simplemente no logramos nombrar o hacer visible de otra manera. Los invito para que abracemos el alma y acompañemos no solo a quien tiene una adicción, revisemos desde nuestra cotidianidad y desde nuestra forma cuáles hábitos se nos repiten a menudo, cuáles formas se nos repiten a menudo y nos pueden generar en algún punto mucho malestar.